En el argot internetero gringo existe la expresión de gun jammed. La bala se atasca en la recámara, el mecanismo falla y quedas indefenso frente al enemigo. Últimamente, esa frase también se ha empezado a usar para describir algo que hasta hace poco tiempo muchos se negaban a creer. James Gunn también puede fallar. Atrás quedó la imagen del director con la fórmula perfecta. El principal arquitecto creativo de DC ya ha cometido un par de pecados, y si bien todo el mundo tiene derecho a equivocarse, el estado actual de la marca hace que incluso el más mínimo titubeo se perciba como una catástrofe. Como si no bastara con que dentro del fandom existiera una célula terrorista empeñada en sabotear cada proyecto nuevo. Encima, ahora son los propios seguidores de James Gunn quienes lo lanzan a los tiburones ante la primera señal de turbulencia. Y quizás tengan razón en hacerlo. En este video vamos a explorar qué es lo que realmente está ocurriendo con el DCU de James Gunn, cómo su segundo gran proyecto terminó capotando en 1000 pedazos, y qué errores explican este inesperado tropiezo. También veremos que mientras el live action acumula dudas, la animación y los cómics parecen haber encontrado el camino dulce. ¿Qué lecciones debería sacar el estudio de esa diferencia y qué tan real es la posibilidad de un tercer reinicio? Pero antes de continuar, si no me conoces, yo soy Eigam. Esta es mi mascota, y en este canal hablamos de todo lo relativo a la cultura popular y a la no tan popular. Si quieres apoyar, basta con suscribirse, que es gratis. Y si quieres llevarlo más allá, está la membresía con recompensas especiales en cada video. Ahora sí, vayamos de lleno al tema de hoy. Una mala película rara vez fracasa por una sola razón. Casi siempre es el resultado de decenas de pequeñas decisiones equivocadas que en conjunto terminan dando forma a un producto muy por debajo de lo que se esperaba. Supergirl es, ante todo, una película profundamente decepcionante, porque mientras la ves da la sensación de que en algún lugar existe una versión mucho mejor de esta misma historia. Hay potencial enterrado bajo la superficie, pero la película opta constantemente por el camino más seguro, aferrándose a una fórmula excesivamente conservadora que termina convirtiéndola en una experiencia completamente genérica. Hace 10 años quizá habría sido más fácil perdonar una propuesta así, pero hoy la vara está mucho más alta, y ya no queda demasiado espacio para justificar la mediocridad. Quiero aclarar que aún no he leído el cómic en el que se inspira la película, pero por lo que he podido ver se trata más bien de una adaptación bastante libre. Toma algunos de sus elementos, descarta o simplifica gran parte del material original, y en una de las críticas que más se repitió incluso antes del estreno, le arrebata buena parte de su identidad visual, su color y su estilo artístico. Es uno de esos raros casos en los que tienes todos los elementos a tu favor para crear algo especial y aún así terminas entregando una película olvidable e intrascendente. Por poner un ejemplo concreto, está la escena de presentación del villano, Krem, cuando llega a la casa de una niña inocente para llevarse las armas fabricadas por su padre. La secuencia intenta evocar claramente la ya icónica escena inicial de Bastardos sin Gloria, con Hans Landa y el vaso de leche. Sin embargo, mientras aquella construía una atmósfera de tensión asfixiante a través del silencio, las miradas y el diálogo, Supergirl abandona cualquier intento de desarrollar el suspenso y salta a la acción apenas unos segundos después, convirtiendo lo que podría haber sido en una escena memorable, capaz de transmitir el peso de la tragedia a través de los ojos de Ruthie, en un festival de explosiones, fuego y muertes rápidas que carecen de cualquier impacto emocional. Y eso es precisamente lo más frustrante con esta película. Bastaba con dedicarle unos pocos minutos más a la escena, dejar que respirara y darle espacio para que el dolor se asentara. Mostrar a Ruthie obligada a enterrar a toda su familia, procesando la experiencia de perder absolutamente todo de una noche para otra. Y era difícil imaginar un escenario más favorable. El material de origen proviene de uno de los cómics más aclamados de los últimos años. El director, Craig Gillespie, ya había demostrado ser un realizador muy competente, especialmente en historias con protagonistas femeninas de fuerte carácter. El reparto estaba lleno de buenos actores, el presupuesto era gordo, y además el nuevo universo de DC parecía ofrecer la libertad creativa necesaria para tomar riesgos y hacer algo realmente distinto. Y aún con todo a su favor, el resultado termina siendo el tipo de película que esperas encontrar un domingo por la tarde en la televisión abierta. Una de esas que ves de reojo mientras limpias el vómito de la noche anterior.
Es en sí mismo impresionante y casi meritorio lograr que una película de esta escala, con viajes espaciales, mundos alienígenas y todos los ingredientes para ofrecer una aventura memorable, resulte tan aburrida. Siendo justos, no es una película horrible. Existen adaptaciones de cómics mucho peores, como las que están viendo en pantalla. Pero a veces la mediocridad termina siendo un pecado aún mayor. Una película desastrosa al menos provoca una reacción, provoca algo, la recuerdas en el futuro, mientras que una mediocre simplemente se desvanece de la memoria y nunca más vuelves a pensar en ella. Eso es algo que, por ejemplo, sí puedo reconocerle a las películas de Snyder e incluso a Joker 2. Tenían una propuesta, intentaban decir algo, explorar una idea o transmitir una visión concreta. Quizá fracasaron en la ejecución, quizá el resultado no convenció a la mayoría, pero había algo que aquí simplemente no existe. Pero no todo es negativo, creo que hay algunos aspectos que sí vale la pena rescatar. Millie Alcock como Supergirl es probablemente lo mejor de la película. Aunque el guión nunca le da la oportunidad de brillar de verdad, la actriz hace todo lo posible con el material que tiene, y consigue sostener al personaje en los momentos más importantes, como los flashbacks de su vida en un pedazo de Krypton. No puedo decir lo mismo de Lobo. Después de tantos años esperando su debut en la pantalla grande, las expectativas estaban por las nubes, pero la interpretación de Jason Momoa no pasa de ser un cameo glorificado. Aparece, suelta un par de frases quirky, elimina a unos cuantos enemigos completamente intrascendentes y desaparece. Podrías eliminarlo de la película o reemplazarlo por cualquier cazarrecompensas intergaláctico genérico, y la historia permanecería igual. Temáticamente carece de relevancia y aunque visualmente funciona y el diseño del personaje está bien logrado, flaquea en casi todo lo demás, especialmente en los diálogos. El main man siempre se ha caracterizado por un carisma arrollador y una presencia imposible de ignorar. Aquí, en cambio, se siente sorprendentemente plano y desaprovechado. Incluso en productos animados como Superman, Man of Tomorrow, Lobo tiene mucha más relevancia narrativa y temática. Su presencia impulsa el desarrollo de Superman y cumple una función clara dentro de la historia como el último de su especie. Aquí, en cambio, simplemente está de fondo haciendo sus cosas, entrando y saliendo de la trama, sin dejar una huella real ni influir de forma significativa en los acontecimientos. El mayor problema es que los personajes sencillamente no resultan interesantes, y cuando una película construida alrededor de un viaje emocional falla precisamente en eso, todo lo demás empieza a dar lo mismo. Kara es presentada como un desastre por disfrutar de las fiestas y el alcohol, pero la película insiste demasiado en este rasgo, incluso verbalizándolo cuando no era necesario. It'll haunt you for the rest of your life. Is that what you want? So the alternative is to be like you? Constantly leaving your planet to drink yourself into a stupor? Drunk all of the time so you never have to feel anything. Guess what? I too want to free myself of this pain. And I do not want to be like you. Yo creo que en los primeros minutos ya queda bastante claro que Kara es extravagante, pero incluso con toda la insistencia en este concepto, lo que realmente muestran es básicamente al personaje divirtiéndose, pasando de planeta en planeta. No siento que exista un verdadero elemento autodestructivo en esa rutina. Lo que realmente vemos en pantalla es a una mujer joven viajando, emborrachándose, bailando y pasándoselo bien. No hay consecuencias reales, no hay deterioro físico, emocional o psicológico. Es básicamente el tipo de fiesta que genuinamente a todos nos gustaría tener de vez en cuando. Ni siquiera tiene que preocuparse por la resaca, ya que basta una visita a un sol amarillo y queda fresca como lechuga. La película intenta vendernos una espiral de autodestrucción, pero termina mostrando unas vacaciones intergalácticas que en realidad no tienen nada de malo, sobre todo con la biología kryptoniana. Y el personaje me parece inconsistente. Durante buena parte de la película habla desde una superioridad moral muy terrestre, pero al final termina contradiciéndose por completo. No creo que esto arruine al personaje para siempre, ni que sea necesario descanonizar la película, pero sí hace que su viaje, por así decirlo, termine siendo completamente irrelevante. Y de verdad es una pena, porque aquí había una oportunidad muy interesante para diferenciarla de Superman y mostrar cómo su visión de la justicia podía ser muy distinta a la de su primo. Sin embargo, la película nunca explora esa idea más allá de la superficie. Y además, por favor, alguien explíqueme qué fue esa escena donde se disloca la boca para hablar como alienígena. No sé si intentaba hacer una escena cómica, pero a mí genuinamente me dio miedito.
Y ya que hablamos de elecciones raras, tampoco puedo dejar pasar la música, porque si hay algo que puede ayudar muchísimo a construir una buena escena y una identidad propia es precisamente la banda sonora. Pero la película parece tener una relación bastante extraña con la música. Hay momentos como la pelea final donde la canción parece sacada de una parodia y mata completamente el mood, no porque sea una mala canción, pero porque no encaja en lo absoluto, lo cual es raro teniendo en cuenta que en los trailers usaron temas muchísimo más apropiados. Pero bueno, ya mucho se ha hablado de Supergirl y de su fracaso, tanto a nivel crítico como comercial. Las estimaciones hablan de pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares, lo que la convierte en un golpe bastante duro para la administración de James Gunn y Peter Safran, sobre todo ahora que están en medio de la transición a ser parte de Paramount, nuevos jefes, nuevas reglas. Sin embargo, el fracaso de Supergirl está lejos de haber sido el primer tropiezo del universo. A finales de 2025 tuvimos la segunda temporada de Peacemaker, una serie que personalmente me gustó mucho. Quizá no alcanzó el nivel de la primera temporada, pero sin duda compite en cuanto a la escritura de sus personajes y la carga emocional de su guión. El verdadero problema llegó con su episodio final, que se sintió más como un epílogo glorificado y un anuncio publicitario de los próximos proyectos, musicalizado todo por el Spotify de James Gunn, que como una conclusión satisfactoria de los conflictos que la propia historia había construido. En términos de guión, esto suele considerarse un mal hábito porque rompe uno de los principios más importantes de la narrativa, que cada obra debe justificar su propia existencia y ofrecer un cierre que funcione por sí mismo, independientemente de lo que venga después. Por supuesto, este es un vicio que Hollywood arrastra desde hace años, especialmente desde la consolidación de las franquicias como universos compartidos. Sin embargo, de una mente como la de James Gunn, esperaba una solución mucho más elegante. En lugar de contaminar la historia presente con promesas futuras, sacrificando el cierre de sus personajes en favor de proyectos que podrían tardar años en llegar, habría preferido una conclusión que respetara el viaje de Peacemaker. Porque tal como quedó, John Cena termina literalmente atrapado en otra dimensión, suspendido en una idea inconclusa, que permanecerá congelada hasta que el estudio decida retomarla, en vez de recibir la resolución que la propia temporada llevaba construyendo bastante bien hasta ese final de temporada. Todo esto nos lleva al punto más importante. Una franquicia no se define únicamente por sus aciertos o fracasos individuales, sino por la confianza que el público deposita en las mentes detrás de la obra. Una vez que esa confianza se rompe, es muy difícil recuperarla. No creo que estemos en ese punto aún, pero los próximos proyectos tendrán la responsabilidad y la enorme presión de convencer al público de que este universo merece la atención a mediano y largo plazo. Afortunadamente, no todos son señales de alerta. Si algo sigue jugando a favor del DCU, es que sobre el papel, su hoja de ruta continúa siendo una de las más interesantes que ha tenido DC en años. Incluso después de los tropiezos recientes, todavía hay proyectos con un potencial enorme que justifican mantener cierto grado de optimismo responsable. Uno de ellos es Lanterns, un proyecto que no ha estado ajeno a la polémica, ya que visualmente se siente algo anticuado al querer despojar de todo color a sus personajes principales, como solía hacerse en las adaptaciones de superhéroes de principios de los 2000. Esto tiene toda la pinta de ser una elección creativa para reflejar el desgaste psicológico de un Hal Jordan veterano, que lleva décadas haciendo esto y cuya fuerza de voluntad ya no se encuentra en su mejor momento. Si esa es realmente la dirección que pretende tomar la serie, no sería raro ver cómo el traje cambia de color a medida que evoluciona el estado mental del personaje. También el casting de un Hal Jordan más maduro ha levantado algunas cejas entre los fanáticos de un personaje que ya ha sido bastante maltratado. Aún así, a esta serie le tengo bastante confianza por las mentes creativas que hay detrás del proyecto. Se nota que existe una intención y una visión con mucho potencial. Construir un drama detectivesco clásico con tintes de thriller, pero con la particularidad de que sus protagonistas cuentan a su favor con el inmenso poder del anillo. Por lo mismo, el misterio que intenten resolver debía estar a la altura. Los Manhunters, una especie cibernética creada por los Guardianes como un primer intento de establecer una policía intergaláctica, pero que terminó volviéndose radical e intentando exterminar toda forma de vida orgánica. Y al poseer además la habilidad de cambiar de forma, podríamos estar frente a una versión mejor de Secret Invasion, un drama donde no puedes confiar en tus propios ojos, porque absolutamente nadie está a salvo de ser un impostor.
Y más le vale funcionar, porque si no lo hace, me imagino a una multitud de fans bajándose del barco y perdiendo cualquier ilusión respecto a los futuros proyectos que pretendan reunir a todos estos personajes en pantalla. Otro proyecto que merece la pena vigilar es Clayface, una elección bastante curiosa por parte del estudio, porque siendo honestos, nadie estaba pidiendo una película sobre este personaje, y menos cuando todavía no sabemos casi nada del murciélago del DCU. Precisamente por eso me parece una apuesta interesante. Todo apunta a una película de autor, de bajo presupuesto y centrada en el horror corporal y la psicología, algo que se aleja por completo de la fórmula tradicional de las películas de superhéroes. Si sale bien, demostraría que un universo compartido puede permitirse explorar géneros y estilos muy diferentes entre sí. Y al estar ambientada en Gotham, no me sorprendería que por la presión tanto de accionistas como del público, terminaran acelerando una aparición, aunque sea breve, del propio Batman. Y si sale mal, bueno, nos vamos despidiendo de este universo. También está Man of Tomorrow en el calendario, probablemente el proyecto más ambicioso del DCU hasta ahora. Todo apunta a que funcionará como el primer gran punto de convergencia del universo, reuniendo prácticamente a todos los personajes presentados hasta el momento. Superman, Luthor, Supergirl, la Justice Gang, personajes de Lanterns e incluso Blue Beetle, quien hasta ahora ha permanecido en una especie de limbo de continuidad. Su aparición aquí serviría como una canonización soft de su película, integrándose finalmente al nuevo universo. Por supuesto, Brainiac será el antagonista principal, uno de los villanos más importantes del catálogo de Superman, y que increíblemente nunca ha tenido una verdadera aparición en la pantalla grande, más allá del fallido intento que habría protagonizado la cancelada película de Superman Lives con Nicolas Cage. Se trata de un enemigo con el peso narrativo suficiente para justificar un evento de esta magnitud, capaz de poner en jaque no solo a Superman, sino a todo el universo. Se habla incluso de que Man of Tomorrow podría convertirse en la primera producción del DCU en romper la barrera de los $700 millones en taquilla global. Es una meta optimista, pero no imposible si se juegan bien las cartas. Y luego están los proyectos animados, que quizás sean la parte más emocionante de todo el plan. Un anime del Joker como vigilante, una serie CGI basada en el glorioso Absolute Batman, la adaptación de Batman Nightfall y especialmente Mr. Miracle, una serie que además formará parte del propio DCU y servirá para introducir a los nuevos dioses, incluyendo a Darkseid. La serie de Absolute Batman tiene la oportunidad de expandir uno de los universos más exitosos que DC ha publicado en los últimos años. La gran duda será su apartado visual, ya que estará hecha en CGI. Aunque eso no tiene por qué ser un problema. Con una dirección artística estilizada y cel shading, al nivel de producciones como Spider-Verse, Arcane o Trigon Stampede, podría hacer justicia al increíble trabajo de Nick Dragotta. DC ya demostró con Batman Ninja que este tipo de propuestas pueden funcionar, así que habrá que ver cómo logra trasladar ese estilo a la animación. Por otro lado, Batman Nightfall parece recuperar una tradición que muchos echaban de menos, adaptar los cómics respetando su identidad visual. Esa filosofía se fue perdiendo con el universo animado de los Nuevos 52 y luego con el Tomorrowverse, donde casi todas las películas compartían el mismo estilo para reforzar la sensación de universo conectado. Volver a darle personalidad propia a cada adaptación es una agradable sorpresa, y si hay un proyecto especialmente prometedor, ese es Mr. Miracle. La serie contará con Tom King, autor del cómic original, una obra multipremiada que explora el trauma, la depresión y el libre albedrío con una sensibilidad y profundidad poco habitual en el género. Es cierto que su versión de los nuevos dioses se aleja en algunos aspectos de la visión clásica de Jack Kirby, pero eso puede ajustarse sin demasiados problemas para encajar en el DCU. Si consiguen conservar el corazón de esa historia mientras presentan a personajes no tan conocidos por el público casual, podríamos estar ante una de las mejores producciones de esta nueva etapa. En el mundo de los cómics, por supuesto, también hay propuestas interesantes. El universo Absolute vuelve a acaparar toda la atención con sus aberraciones sacadas del último círculo del infierno, como esta Cheetah, enemiga clásica de Wonder Woman, ahora con un diseño a lo Resident Evil, deformaciones faciales incluidas. Una nueva etapa para Absolute Superman, acompañada por un montón de personajes nuevos. La revelación del diseño de Absolute Cyborg, con una estética muy heavy metal, y el anuncio de un crossover universal entre el Batman de la línea principal y el Batman Absolute, algo que técnicamente ya vimos en el torneo de Darkseid, pero bueno, eso no cuenta.
James Gunn y su equipo tienen que hacer que esto funcione sí o sí. Aunque cierto grupo subversivo insista en que la solución pasa por otro reinicio completo en la pantalla grande, la realidad es que un tercer intento sería un golpe del que DC nunca podría recuperarse. La gente perdería completamente la confianza en la marca, y los fanáticos más alucines se fragmentarían todavía más. Es cierto que las elecciones tomadas hasta ahora son, por lo poco, inusuales, sobre todo considerando la enorme cantidad de personajes legendarios aún esperando su momento. Pero con las cartas ya puestas sobre la mesa, solo queda confiar en que la calidad de los próximos proyectos termine imponiéndose y que este tropiezo quede como un simple bache en el camino, uno del que podamos reírnos cuando el DCU finalmente encuentre su rumbo. En fin, veremos cómo evoluciona todo esto durante lo que queda de año. Si te gustó este análisis y quieres más, puedes apoyar al canal gratuitamente con un like y una suscripción. Y si quieres ir un paso más allá y acceder a jugosas recompensas exclusivas, también puedes hacerte miembro del canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Chao.